Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, donde sea que me estés viendo, donde sea que te encuentres. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa misma paz, esté contigo y con todo lo que nos rodeen en este hermoso día viernes, ¿verdad? Donde venimos nuevamente contemplando las maravillas de Jehová, donde podemos ver nuevamente la misericordia de Dios en nuestras vidas para poder respirar, para poder levantarnos en esta hermosa mañana de día viernes, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo en su presencia, qué mejor que hacerlo buscando el rostro de Jehová, qué mejor que hacerlo meditando en su palabra, qué mejor que hacerlo poniendo desde inicio nuestra vida en las manos de Dios, para que sea Él guiándonos a través de su Santo Espíritu por medio de la palabra de Jehová. Dice el Salmo 91, 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y es en ese Dios que confiamos, en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Dios que es el Dios de nuestra esperanza, en Cristo Jesús, una vida eterna, ¿verdad? Como hemos venido aprendiendo en el libro de Romanos, una justificación, una vida eterna, una esperanza que tenemos en Dios todos, ¿verdad? Y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a seguir meditando en el libro de Romanos, en el Romano capítulo 5. Estaremos hablando del versículo 3 al versículo 5, ¿verdad? Estaremos hablando de un gozo que hay en las tribulaciones, ¿verdad? Y cómo también los cristianos pasamos por tribulaciones, como los cristianos somos atribulados. Aprenderemos acerca del apóstol Pablo y de varios hombres que están en la Biblia del Nuevo Testamento, que fueron hombres también que pasaron por tribulaciones y que se gozaron en esas tribulaciones, ¿verdad? Recordamos el pasaje bíblico donde Pablo y Silas estaban presos y dice que ahí presos adoraron a Dios y que las cadenas fueron quitadas, ¿verdad? Que se abrieron las puertas para que pudieran salir, pero no se quedaron ahí. Y donde también muchas personas a través de esa tribulación, a través de la tribulación de Pablo y Silas, esas personas que estaban ahí también, el carcelero, llegó a los pies de Cristo Jesús, él y su familia, ¿verdad? Podemos ver nosotros cómo a través de las tribulaciones obtenemos bendiciones también de Dios. Lo vamos a estar aprendiendo, lo vamos a estar viendo en estos versículos del capítulo 5, versículo 3 al 5. Pero vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Que sea Dios hablándonos, que sea Dios enseñándonos, que sea Dios ayudándonos sobre todo a poder comprender su palabra, para podernos nosotros deleitar en su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Dios amado, presentándonos como los pecadores que hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, mi Dios. Venimos reconociendo tu señorío sobre nuestra vida, sobre todos nosotros, Padre bendito, reconociendo que tú eres el Dios, mi Dios todopoderoso, y que tú eres, Padre, quien nos creó a nosotros, tú eres quien nos llamó a nosotros, y tú eres quien nos amó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, mi Dios. Padre, venimos poniendo este tiempo en tus manos, para que seas tú hablándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú exhortándonos, edificándonos, redarguyéndonos, Padre bendito, por medio de tu Santo Espíritu en las Escrituras, mi Dios amado. Padre, en esta hermosa mañana de día viernes queremos aprender de ti, mi Dios, a podernos gozar en esas tribulaciones, mi Dios bendito, a poder poner nuestra confianza en ti, mi Dios amado, para poder, Padre bendito, morar bajo la sombra del Omnipotente, mi Dios amado. Diremos a ti, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, solo confiaremos en ti, mi Dios amado. Padre bendito, ayúdanos a confiar en ti, mi Dios. Ayúdanos a gozarnos, a deleitarnos en ti, mi Dios bendito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te presento la vida de cada uno de aquellas personas, mi Dios, amigos, hermanos o familiares, Padre, que puedan ver este video, mi Dios. Que seas tú hablando a su corazón, que seas tú trayendo una palabra rema, mi Dios bendito, Padre, y que pueda alguien, mi Dios bendito, a través de esta predicación, de esta enseñanza, venir y reconocerte, mi Dios bendito, como su único y suficiente Salvador.
Padre bendito, que seas tú tocando corazones, que seas tú hablando a los corazones, mi Dios bendito, y que seas tú redarguyendo, Padre, y convenciendo, mi Dios bendito, de pecado, para que podamos venir a tus pies, Padre, porque tú no quieres la muerte de nadie, mi Dios, sino que quieres que todos caminemos hacia el arrepentimiento, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Romanos 5, capítulo 5, versículos del 3 al 5, dice de la siguiente manera, y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Vemos cómo Pablo empieza y dice, y no solo esto. Esto es algo que tenemos que entender nosotros. El apóstol Pablo aquí no está haciendo varios sermones, sino que está haciendo una sola carta, ¿verdad?, a los romanos. Nosotros lo ponemos y lo dividimos en varios videos, en varios puntos, pero él sigue, esto es seguido. La carta de Romanos es un libro que tenés que aprender a leerlo seguido, porque desde el capítulo 1 hasta donde vamos ahorita, todo lleva una relación, ¿verdad? Recordamos anteriormente en el 5.1 y en el 5.2, cuando Pablo le está diciendo, ¿verdad?, que habemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, pero que ahora tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y que ahora podemos tener, por medio de esa fe en Cristo Jesús, tenemos la esperanza, hemos tenido la entrada a esa fe, a esa gracia, ¿verdad?, en la cual nos mantenemos firmes, desde el apóstol Pablo en el 2, ¿verdad? Hablaba de la esperanza, de la paz que Cristo Jesús trajo a cada uno de nosotros por medio de esa fe, y que también ahora nos da la entrada. El apóstol Pablo estaba hablando de eso anteriormente y dice, y no solo esto, o sea, y continúan las bendiciones de Dios a través de la justificación por la fe. Tenemos paz, tenemos entrada y ahora tenemos un gozo en las tribulaciones. O sea, es una bendición para nuestras vidas podernos gozar en las tribulaciones, podernos nosotros gozar en las tribulaciones, porque sabemos que esas tribulaciones van a producir paciencia en nosotros, ¿verdad? Y esa paciencia en nosotros produce un carácter probado, o sea, un carácter que ha sido refinado como el oro, ¿verdad? Recordamos cuando dice la Biblia que el oro tiene que ser refinado y tiene que ser probado. Así es nuestro carácter, y viene producido por tribulaciones, producido por paciencia, viene un carácter probado, ¿verdad? Como es lo que está hablando en el 5, 3 y 4, ¿verdad? Un carácter probado, y ese carácter probado, ¿verdad?, es la que nos lleva a nosotros a mantenernos en esa esperanza que es en Cristo, ¿verdad? Pablo ha comenzado a mostrarnos a nosotros aquí en este capítulo 5, ¿verdad?, los beneficios que hay sobre la justificación por la fe. Nos ha dicho que es gracia, precisamente a esta justificación que nosotros recibimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero que ahora podemos tener esa paz con Dios, como te decía al principio, y podemos disfrutar de la reconciliación. Podemos disfrutar de la reconciliación que hay, ¿verdad?, con Dios, ahora que somos sus hijos, ¿verdad? Pues Cristo nos ha reconciliado con Dios, lo miramos anteriormente nosotros. Cristo es nuestra paz. La paz que Cristo nos trajo es verdadera paz, no es una paz como el mundo te da, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo, ¿verdad? Sino que Cristo Jesús nos da una paz distinta, una paz en la cual nos sentimos nosotros bien porque estamos reconciliados con Dios, ¿verdad? Y esa paz solamente se da a través de su gracia, al cual nosotros ahora también tenemos acceso a esa fe. Tenemos acceso a esa fe y nos hace estar en pie y nos hace tener profundo gozo en medio de la esperanza en la gloria de Dios, ¿verdad? Pero aquí no terminan todos estos beneficios, como te decía. No terminan los beneficios de la justificación por la fe, la paz para con Dios. Involucra además una satisfacción plena en la vida del creyente, una satisfacción, ¿verdad?, que nos llena a nosotros de alegría, una satisfacción que nos lleva a nosotros a sentirnos en paz con Dios, y esa es una satisfacción que tenemos que tener todo cristiano, y en medio de esas satisfacciones
vienen las tribulaciones que son para nosotros motivo de gozo. Tienen que ser para cada uno de nosotros como creyentes motivo de gozo. Y quiero hacer meditar en tres etapas o tres cosas, ¿verdad? Que vienen juntamente en estos versículos bíblicos que estamos hablando. Y es, número uno, gozo en las tribulaciones. Lo primero a considerar, nosotros tenemos que saber que en la vida llena de esperanza nos permite tener nosotros gozo en medio de las tribulaciones, y es gracias a la justificación por la fe que no solo nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios, o sea, no solo nos gloriamos en saber que tenemos una esperanza en vida eterna, sino que también en las tribulaciones que podemos pasar nosotros dentro de esa esperanza, dentro de estar esperando a Cristo Jesús, podemos decirlo, desde estar esperando la promesa de Dios, donde dice que va a venir Cristo Jesús por su iglesia, en esa espera de estar nosotros confiando en la esperanza en gloria de Dios, ¿verdad? Tenemos también muchas tribulaciones, tenemos también muchas cosas, persecuciones, muchas cosas en nuestra contra, y eso tiene que producirnos a nosotros gozo, porque sabemos que nuestra paciencia está siendo probada. ¿Para qué? Para tener un carácter aprobado. Mira, los cristianos pasamos por tribulaciones. No te voy a mentir, no te voy a decir que todo te va a ir bien, no te voy a decir que vienes a Cristo Jesús y que se acabaron tus problemas. No, Cristo Jesús no prometió nunca que nuestros problemas se acabarían, que nuestras tribulaciones se acabarían, pero sí nos prometió a nosotros que Él estaría con nosotros en medio de esas tribulaciones, ¿verdad? En el gozo de las tribulaciones entramos nosotros a lo que son los cristianos, también pasamos tribulaciones. Más adelante en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 36, el apóstol Pablo habla de la siguiente manera y dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Somos muertos en todo tiempo por causa de Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús vino a este mundo y lo desecharon, ¿verdad? A los suyos vino, dice la palabra de Dios, mas los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Muchas veces nosotros se nos olvida esta palabra, porque tenemos que entender nosotros que también nosotros vamos a ser rechazados. ¿Por qué? Por creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Por creer en aquel que nos salvó a nosotros, que para otros es locura, pero para nosotros es poder de Dios, ¿verdad? Para nosotros es poder, porque es salvación de Dios para cada uno de nosotros. Para muchas personas es locura seguir en el evangelio, entrar a la iglesia y que te cambien el chip, que te laven el cerebro, y realmente que sí, necesitamos que nos laven el cerebro, porque lo tenemos lleno de mucha basura, lo tenemos lleno de muchas cosas que realmente nos hacen mal a nosotros mismos, ¿verdad? Y necesitamos que esto nos lave nuestra mente, nos cambie nuestro chip, y eso lo demos solamente a través de la palabra de Dios cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Los cristianos pasamos tribulaciones. Si nosotros vemos en 1 de Corintios 4, del 9 al 13, el apóstol Pablo, mira lo que está diciendo, 1 de Corintios 4, del 9 al 13, dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo Jesús. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Vemos nosotros cómo este hombre pasaba este tipo de tribulaciones, pasaba este tipo de cosas, ¿verdad? Y él se gozaba en esas tribulaciones, ¿verdad? Él supo en su propia carne lo que era ser perseguido por causa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y les advirtió esto, pero también de la bienaventuranza, que ello implicaría. Por eso nosotros vemos en Mateo 5, vamos a ver Mateo 5, dice de la siguiente manera. Mateo 5, del 10 al 12, dice así.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y si os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dijo el Señor Jesucristo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, Jesucristo nos deja a nosotros palabras donde tenemos que nosotros confiar en Él y nosotros vamos a ver el premio mayor cuando nosotros ya vayamos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Jesús advirtió a sus discípulos de todas las tribulaciones que Pablo pasó en 1 Corintios 4, 9 y 13. Vemos nosotros cómo Dios nunca nos ha dejado solos, como Él siempre nos advierte de las cosas que pueden pasar, de las cosas que pueden venir a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando vienen y mienten contra nosotros, cuando vienen y levantan cualquier tipo de falso en contra nuestra, cuando vienen y hablan cosas que no son, somos vituperados por medio de la justicia, por la justicia de Dios, ¿verdad? Somos nosotros perseguidos por creer en Cristo Jesús. Cuando nosotros seamos perseguidos, cuando nosotros somos vituperados por creer en Cristo Jesús, eso produce gozo en nosotros. Vemos cómo Pablo se gozaba. ¿Por qué? Porque ya había sido advertido por Cristo Jesús, por su maestro había sido advertido él de que iba a tener persecuciones, de que iba a tener malos tratos, de que iba a tener desprecio, de que iba a tener golpes en su vida por causa de Cristo Jesús, ¿verdad? Eran tomados también como ovejas al matadero por causa de Cristo. Somos muertos todo el tiempo nosotros también como cristianos, ¿verdad? No quiere decir que cuando venimos a los pies de Cristo se acabaron los problemas, se desaparecieron los problemas y ahora todo es la nube 99. No, los problemas los vamos a dejar de tener cuando venga nuestro Señor Jesucristo y seamos ascendidos con Él, y cuando ya estemos en la eternidad con nuestro Dios, ahí se van a acabar todos los problemas. Ahí vamos a estar en un cuerpo glorificado, ahí vamos a estar adorando y glorificando solamente el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Solamente a nuestro Dios vivo, ¿verdad? Ahí es donde se acaban los problemas. En esta tierra aflicciones vamos a tener, en esta tierra persecución vamos a tener, en esta tierra tribulación vamos a tener, en esta tierra van a hablar en contra nuestra, en esta tierra van a levantar falsos en contra nuestra, y muchas veces van a ser por mentiras, ¿verdad? Porque también hay veces que levantan cosas en contra nuestra y nosotros decimos, ¿por qué me viene esto? Pero es porque la mala manera en que vivimos muchas veces, ¿verdad? La mala manera en que vivimos muchas veces a nosotros nos causa también que hablen de nosotros, ¿verdad? Y esas tribulaciones las buscamos nosotros. No es que vienen por vivir una vida recta delante de Dios. Sí te van a blasfemar porque tú tratas de vivir la palabra, porque hoy en día las personas, ¿verdad?, que no quiere vivir la palabra de Dios, habla de aquellos que sí quieren esforzarse, que sí quieren mantenerse firmes, que sí quieren hacer las cosas bien delante de Dios. Son tratados como religiosos, son tratados como extremistas, son tratados como legalistas, ¿verdad? Pero yo siempre lo mantengo y lo digo, Dios no va a venir y te va a juzgar porque tú trates de forzarte en vivir la palabra como está escrita, ¿verdad? Mas sí te puede decir en aquel día, ¿por qué no te esforzaste en vivir lo que yo dejé establecido en mi palabra? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender nosotros que los cristianos también somos atribulados. Muchas veces nosotros también nos persiguen, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Y todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Eso no lo tengas en duda, eso no lo quites de tu mente. Miremos lo que dice Primera de Pedro 4, 12 y 14. Primera de Pedro 4, 12 y 14 dice de la siguiente manera. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, ¿verdad? Vemos nosotros como el apóstol aquí está hablando y nosotros tenemos que confiar en esta palabra, en que nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios aún en medio de las tribulaciones.
aún en medio de persecución, aún en medio de mentiras, aún en medio de falsos, aún en medio de muchas cosas que puedan venir en contra nuestra por vivir piadosamente bajo lo que Cristo Jesús ha dejado a nosotros. Vamos a padecer persecución, ¿verdad? Y este hecho, este sufrimiento tiene que ser motivo de gozo para el cristiano hoy en día. Hoy en día el cristiano, cuando se siente atribulado, lo primero que hace es que se va de la iglesia. Lo primero que hace es que se aparta de Dios. Lo primero que hace es que niega la fe. Lo primero que hace es sentirse oprimido y no vuelve más a la iglesia, ¿verdad? Pero las tribulaciones son parte de la vida del cristiano. Cristo Jesús fue atribulado en todo momento. Cristo Jesús fue perseguido, Cristo Jesús fue blasfemado, Cristo Jesús fue escupido, Cristo Jesús fue golpeado, maltratado, negado. Le dijeron Satanás, le dijeron Belcebú. ¿Qué no le dijeron a Cristo Jesús? Entonces, Él es nuestro ejemplo. Él es la persona que nosotros tenemos que seguir. Y por seguir a Cristo Jesús, vamos a padecer también nosotros los sufrimientos que Él padeció. Como cristianos, ¿verdad? También nosotros somos débiles, pero tenemos que entender que tenemos un Dios fuerte. Somos atribulados y nosotros somos débiles, pero tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios poderoso, el cual nos ayuda a nosotros en todas nuestras debilidades. Nuestras debilidades no tienen que ser un motivo para que nosotros nos apartemos de Dios, sino que nuestras debilidades tienen que ser un motivo para que Dios se manifieste con su poder en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestras debilidades, ¿verdad? Nosotros vemos en la vida de Pablo el aguijón que él tenía. Ese aguijón le ayudó a experimentar el poder de Dios en su debilidad. Nosotros vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 7, 12 del 7 al 10. Dice de la siguiente manera y lo leemos. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Dice el 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nuestra debilidad está con nosotros, ¿verdad? Y nos está haciendo motivo para que nosotros nos tambaleemos, tenemos que recordar: en nuestra debilidad somos fuertes. En nuestra debilidad somos fuertes. ¿Por qué? Porque Dios se fortalece en nuestras debilidades. El poder de Dios reposa en las debilidades del cristiano, del creyente, de cada uno de aquellos que han confesado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, de buena gana, nosotros como cristianos, así como el apóstol Pablo, tenemos que gozarnos, tenemos que gloriarnos en esas debilidades de nosotros, porque sabemos que ahí es donde reposa el poder de Dios, para que nosotros aprendamos a depender de Dios, ¿verdad? Y a ser fortalecidos por medio de nuestro Señor, ¿verdad? Que al hablar, nosotros vemos cómo Pablo fue también glorificado y el poder de Dios fue derramado en él en sus debilidades, ¿verdad? Bástate mi gracia, te dice Dios ahora, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Porque cuando sos débil, sos fuerte. Porque ahí está el poder de Dios obrando en tu debilidad. Nuestra debilidad como creyentes no tiene que llevarnos a ser motivo de caer en tentación y de que nos apartemos de Dios. Eso es algo que Satanás está metiendo en la mente del creyente de hoy en día. Soy débil, el Señor lo sabe. No, el Señor sabe que sos débil. El Señor sabe que eres fácil de caer en tentaciones, de que eres fácil de hacer muchas cosas malas, de que eres débil en todo ese aspecto. El Señor lo sabe,
pero el Señor también sabe que Él es poderoso y que el poder es de Dios y que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio, el cual nos ayuda a nosotros. Dios sabe que somos débiles, por lo tanto nos dio su Santo Espíritu para que nosotros hagamos con Él, ¿verdad? Y tomemos mano de Él y que cuando nos sintamos en la debilidad, busquemos a Dios y ahí se perfecciona el poder de Dios, porque ahí se derrama el poder de Dios y ahí podemos nosotros gloriarnos en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Y gozarnos de buena gana en Cristo Jesús, que es cuando nosotros obtenemos ese poder, ¿verdad? Que viene a nosotros y nos hace salir de ese momento en el que podemos estar sintiendo afrentas, tribulaciones, estamos pasando malos momentos, estamos pasando hambre, necesidad. Ahí se perfecciona el poder de Dios. Muchas veces Dios nos llama a nosotros a meternos en días de ayuno y oración y nosotros estamos atribulados porque no tenemos comida, porque no tenemos cómo sustentarnos, como que no tengo que comer, porque no tengo que esto. Y tal vez Dios te está enseñando que tienes que ayunar también. O sea, tenemos que nosotros ver las cosas desde la perspectiva de Dios, qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué Dios quiere enseñarnos a nosotros por medio de nuestras debilidades. Nuestras debilidades son un motivo de gozo para nuestra vida, porque en medio de ellas nosotros nos gozamos, en medio de ellas nosotros nos sentimos, ¿verdad?, gozosos, nos sentimos que produce una paciencia en nosotros y ahí se nos está probando nuestro carácter, un carácter probado, el cual nos hace esperar firmemente en la esperanza y esa esperanza que no nos va a avergonzar y esa esperanza es Cristo Jesús, ¿verdad? Dios está trabajando también en medio de las tribulaciones. Recordamos, nos gozamos a las tribulaciones. Nosotros como cristianos, como creyentes, somos débiles, pero tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que en nuestras debilidades se perfecciona el poder de Él. Y también que en medio de las tribulaciones Dios está trabajando en nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, porque no vienen a nuestra vida sin propósito alguno. Todo lo que le pase al creyente es porque Dios lo permite. Es la voluntad permisiva de Dios. Es porque Dios quiere probarnos muchas veces, como te decía, es porque Dios quiere que hagamos algo y nosotros muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no queremos hacer caso o no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos ponernos nosotros y meditar en su palabra, buscar al Espíritu Santo para que nos guíe, ¿verdad? Entonces muchas veces sentimos que estamos siendo tribulados. ¿Y por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Y por qué Dios deja que esto pase en mi vida? Y muchas veces es porque Dios quiere trabajar en nosotros. Muchas veces es porque Dios en medio de esas tribulaciones nos va a hacer a nosotros mantenernos humildes, nos va a hacer a nosotros mantenernos en paciencia, a trabajar en nuestra paciencia, a trabajar en nuestra debilidad y ahí se está perfeccionando el poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, nos gloriamos en las tribulaciones, ¿verdad? Si leemos Romanos 8, libro de Romanos 8, 28, dice de la siguiente manera, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira el 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos, entre muchos hermanos. ¿Para qué nos llamó Dios? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué pasó su Hijo? ¿Qué sufrió su Hijo? ¿Por qué no lo podemos nosotros pasar? ¿Por qué nosotros queremos ser los exaltados? ¿Por qué nosotros queremos ser los que tienen alta estima? ¿Por qué nosotros queremos ser los buenos? ¿Por qué nosotros queremos ser mejores? ¿Por qué nosotros no queremos sufrir lo que la palabra nos enseña a nosotros? Queremos vivir un cristianismo, queremos vivir una vida de cristianos donde apartamos todo el sufrimiento y que todo es gozo, donde apartamos toda tribulación y que el cristiano no tiene que pasar esas tribulaciones, donde venimos y le mentimos a las personas diciendo que, hermano, aumente su fe para que salga de ese proceso, aumente su fe para que crea, para que venga el dinero y para que le den casa, para que le den carro. No, aumenta tu fe, te digo hoy en esta mañana, y cree en el Señor, cree en nuestro Dios,
que Él en medio de las tribulaciones está trabajando en tu vida, que aún en medio de las necesidades Dios está trabajando en tu vida, que aún en medio de los padecimientos que puedas estar pasando, Dios está trabajando en tu vida, ¿verdad? Aún en medio de todo, Dios está trabajando en tu vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dios está llevándonos, hermanos, a experimentar el fruto de la paciencia en nuestras vidas. Y como el sentido de esta frase indica perseverancia, nosotros tenemos que comprender que Cristo pagó una deuda infinita por nosotros. Y por la fe ahora Dios nos ve como justos, ¿verdad? Y por seguir a Cristo Jesús, por vivir para Él y por vivir conforme a su enseñanza, pero sabemos que Dios está obrando en nuestra tribulación, tenemos que gozarnos en eso. Tenemos que gozarnos, saber que Cristo vino a quitarnos el castigo que nosotros merecíamos y que ahora nos da lo que no merecíamos. Ahora Dios, viendo cómo nosotros éramos el lado que ofendió, nos quitó todo eso y ahora nos puso como justos a través de Cristo Jesús. Y tenemos que gozarnos en eso. Tenemos que gozarnos nosotros en eso, porque ahí vemos cómo Dios está trabajando, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo que es la perseverancia y el carácter probado para nosotros como creyentes, un carácter probado, ¿verdad? Y esto nos lleva a considerar un segundo punto a nosotros. Recordamos el primer punto que estábamos hablando acerca de el gozo en las tribulaciones. Mirábamos nosotros, ¿verdad? Los cristianos, cómo pasamos por tribulaciones. Los cristianos somos débiles, pero tenemos un Dios fuerte y Dios está trabajando en medio de las tribulaciones, y así llegamos a la perseverancia y el carácter aprobado. Segundo punto, ¿verdad? Esta vida de esperanza que tiene todo aquel justificado por la fe es una vida de paciencia y prueba. Esto es perseverancia y carácter aprobado. En nuestro medio suele identificarse una persona de carácter que habla bien fuerte y que hasta en ocasiones de manera ruda decimos, wow, qué carácter más fuerte tiene esta persona, pero realmente esa persona es débil. Porque muchas veces los que venimos y alzamos la voz y gritamos y siempre andamos como enojados, eso es porque tenemos un carácter débil. Un carácter fuerte es aquella persona que cree en Cristo Jesús, que cree en Dios y que Dios está trabajando en su vida y que pasa muchas cosas y que sigue adorando a Dios, que pasa mucha tribulación y que sigue creyendo en Dios, pasa necesidades y sigue creyendo en Dios, pasa esto y sigue creyendo en Dios, sabiendo que Dios está trabajando en su vida. Ahí estás demostrando un carácter fuerte, ¿verdad? Un carácter fuerte, porque muchas veces nosotros dice que tenemos que tener el carácter santo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y todos somos llamados a tener y a observar un carácter santo en nuestra vida, que pueda observar un carácter santo en nosotros, ¿verdad? Y eso solamente lo vamos a obtener a través de Cristo Jesús. El Espíritu Santo en nosotros va a ir creando ese carácter, el mismo carácter de Cristo en nuestras vidas, y es el que nos va a hacer gozarnos en las tribulaciones, el que nos va a hacer gozarnos en los padecimientos, en las afrentas, en las necesidades. Ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar a gozarnos a nosotros, ¿verdad? A mantenernos firmes en esa perseverancia y carácter aprobado, porque Dios es quien nos hace a nosotros perseverar, ¿verdad? Dios es el que nos ayuda a nosotros a estar perseverando siempre en su palabra, siempre en la oración, siempre en el ayuno. Esto es por Dios. Dios es el que pone el hacer como el querer en nuestro corazón. Dios es quien nos llamó. Dios es quien nos capacita. Dios es quien nos guía. Dios es quien nos ayuda. Dios es el que nos hace todo en nuestra vida. Porque si nosotros lo haríamos, entonces sería por nuestras propias fuerzas. No, y es por la voluntad de Dios. Es por la fuerza de Dios. Dios es quien nos hace a nosotros perseverar, seguir caminando en medio de cualquier angustia, seguir creyéndole cuando pasemos necesidades, seguir creyéndole cuando pasemos afrentas, seguir creyéndole y gozándonos, sabiendo que por causa de Él somos muertos en todo momento, ¿verdad? Sabiendo que
por medio de Él somos contados como ovejas al matadero, y eso Dios lo sigue fortaleciendo, eso Dios lo sigue trayendo a nuestra memoria, eso Dios nos sigue hablando y diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades, ¿verdad? Dios nos hace a nosotros perseverar. Es Dios quien nos ayuda a nosotros a seguir avanzando, a seguir creyendo cada día más en su palabra, a seguir siendo guiados por su Santo Espíritu, sabiendo nosotros que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios es el que nos ayuda a nosotros a perseverar, y Dios nos prepara para ser aprobados a nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos caminando y estamos corriendo una batalla, peleando la buena batalla de la fe, corriendo la carrera de la vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a aquel día y encontrarnos irreprensibles a la venida de Cristo Jesús. Pero es Dios quien te va preparando en cada uno de esos pasos. Es Dios quien te va ayudando a hacerlo. Si leemos Primera de Pedro 1:3, vamos a ver lo que dice. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Verdad? Esta es una esperanza viva, y Dios es quien nos va preparando para ser aprobados en aquel día. Esto no es por lo que tú hagas, y esto es por lo que tú dejes que Dios haga en tu vida. Esto es por lo que Dios hace en cada uno de nosotros, y Él nos mantiene en esa esperanza, porque esa esperanza no nos avergüenza, ¿verdad? Esta es la experiencia de todo verdadero creyente, justificado por la fe, recibe paz para con Dios, ¿verdad? Y entonces puede vivir una vida de esperanza, puede tener profundo gozo en cada situación de su vida, porque en cada situación Dios está obrando para su bien. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo esta esperanza no nos avergüenza, y Dios nos da una verdadera esperanza. Dios no nos dejará sin la esperanza que Él nos ha prometido, no nos va a dejar en vergüenza, que tú vas a estar caminando toda la vida en el Evangelio y al final era mentira todo. No, Dios no avergüenza. Dios si Él lo prometió, lo va a cumplir. La palabra me enseña que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dice, lo hará, ¿verdad? Y Él nos ha llamado a nosotros, nos ha amado tanto, dándonos el Espíritu Santo de Dios, algo que Él no permite que hablen en contra. Imagínate que dice que va a perdonar las ofensas que pasaron contra Jesucristo, va a perdonar todo lo que hicieron contra Él, perdona todo esto, perdona incluso que hablen de Él mismo. Lo único que Dios no perdona, es la blasfemia contra su Santo Espíritu. Y eso que tanto ama a Él y eso que tanto adora a Él, lo ha dado a cada uno de nosotros para que seamos guiados por Él. Mira cómo Dios nos ha amado a nosotros, ¿verdad? Que ha dado su Santo Espíritu, no nos va a dejar en vergüenza y nos da una esperanza verdadera. Y esa esperanza no avergüenza. En esta hermosa mañana, amado amigo, hermano, familiar, si me estás viendo en cualquier lugar que me estés viendo, déjame decirte esto: Dios quiere perfeccionarte en su vida. Dios quiere perfeccionarse en tu vida. Dios quiere hacer la buena obra en tu vida. Déjalo que entre a tu vida.
déjalo, reconócelo como tu único y suficiente Salvador, y tú empezarás a ver cómo en medio de las tribulaciones, cómo en medio de las necesidades, cómo en medio de muchas cosas vas a ver el poder de Dios en tu vida. Puedes estar pasando problemas en tus hogares, puedes estar pasando problemas en tu vida personal, puedes estar pasando problemas con tus hijos, con cualquier persona, pero Dios puede ayudarte a seguir adelante. Dios, no te estoy diciendo que te lo va a prometer y te va a quitar todo eso, pero sí te va a ayudar a poder sobrellevarlos. ¿Por qué? Porque Él se va a perfeccionar en esas debilidades. Con su Santo Espíritu te va a guiar, con su Santo Espíritu te va a enseñar, con su palabra te va a limpiar, porque la palabra de Dios nos limpia y nos capacita a nosotros, ¿verdad? En esta hermosa mañana te invito a que vengas a los pies de Cristo Jesús, que le reconozcas como tu único y suficiente Salvador, que busques una iglesia donde congregarte, una iglesia donde se te predique al Cristo crucificado y resucitado y que ahora está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, la paz, la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo a lo largo de este hermoso día viernes, con cada uno de los que le rodean y con mi persona también. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.